Salud, amigas y amigos de la Iguana.tv. La Asamblea Nacional Constituyente está ya por cumplir su cuarto mes de trabajo, de actividades. Para hablar un poco de eso tenemos con nosotros al constituyente Orlando Zambrano, quien es un representante, un vocero del Llano Profundo, viene de San Fernando de Apure. Me gustaría que nos dijera, diputado, ¿qué balance hace usted de estos casi 4 meses que lleva la Asamblea Nacional Constituyente en actividad? Bueno, un saludo a todos nuestros hermanos y hermanas. Cuando el presidente Nicolás Maduro hace la convocatoria del proceso constituyente, quedaba claro cuáles eran los objetivos y los propósitos. Hemos avanzado de manera significativa en lo que tiene que ver con el proceso de pacificación. Ha tenido resultados importantes. Hay otros aspectos que aún están en desarrollo, aún están en construcción, pero que la Asamblea Nacional Constituyente tiene que adelantar, tiene que agilizar el proceso. La Asamblea Nacional Constituyente, en este caso los 500 y pico de constituyentistas que estamos, no somos los que debemos impulsar el proceso constituyente. Está la convocatoria de todos los sectores de la vida social. La Junta Directiva, como la Asamblea Nacional Constituyente, debe de escuchar el planteamiento de todos los sectores de la vida social. Hace falta nosotros adelantar medidas que nos permitan hacerle frente a la guerra económica. Y debemos asumirlo y escuchar y, por supuesto, actuar en consecuencia. No se trata de descalificar la Asamblea Nacional Constituyente, sino al contrario, se trata de nosotros recoger los planteamientos que hay. Hay formas, bien sea actos constituyentes, bien sean leyes constituyentes, que podemos tomar medidas progresivas en aspectos que la gente quiere ver, que de manera autocrítica debemos de reconocerlo nosotros. Por cierto que se aprobó recientemente la ley de precios acordados, que es producto, digamos, de la discusión de una de las comisiones, la Comisión de Economía de la que usted forma parte. Esta ley, ¿qué perspectiva tienen de que su aplicación pueda realmente surtir algún efecto en esta realidad tan terrible de los precios que tenemos? Nosotros vamos a hacer esfuerzos grandes para lograr salir adelante en esta batalla. Nosotros saludamos la posición que ha tomado el fiscal William Sack de la lucha contra la corrupción. Ahora bien, la lucha contra la corrupción y contra la especulación debe tocar en primera línea a las grandes mafias. Y esas grandes mafias están dirigidas por sector comercial, pero también altos mandos militares dirigen estas acciones. Se convierten en grandes mafias profundas que son los responsables. Cuando en Venezuela se habla del bachaqueo, es la consecuencia de un problema estructural que hay en Venezuela. Y ese problema estructural está dirigido por grandes mafias. Nosotros, desde la zona de frontera, en muchas oportunidades durante mucho tiempo hemos venido combatiendo las mafias. El 22 de noviembre del año 2011, en las bocas de Río Viejo, Apure, se hizo una masacre contra 4 dirigentes sociales nuestros. Porque en la lucha que lleva el movimiento social en la frontera de años, logramos precisar una red de contrabando de alimentos y de combustible, de gasolina. Ante el descubierto, la acción fue una arremetida. Pero también ocurrió el 29 de noviembre del año 2003 la desaparición de un compañero dirigente social. El 14 de noviembre del año 2012 fueron asesinados 2 compañeros que para ese momento estaban desempeñando trabajo de manera voluntaria con el antes INDEPAVE y fueron asesinados por sectores ligados a sectores empresariales, paramilitares y algunas personas que están
dentro de la Fuerza Armada. Nosotros, y este tema lo tenemos que abordar de manera muy seria, muy responsable, porque si nosotros no atacamos la causa, no atacamos la médula de este problema, no vamos a poder combatir el problema. El problema del contrabando el contrabando no es solamente el pase de la frontera. El contrabando se realiza en Venezuela desde el proceso de la importación, el proceso del traslado, y existe mucha complicidad. Jueces, fiscales, altos mandos militares. En la zona de la frontera, eso se convierte en un gran negocio. Y eso nos genera a nosotros unos graves problemas sociales. Por supuesto, golpea la economía venezolana como la economía colombiana, pero genera problemas sociales, porque la gente abandona su puesto de trabajo para incorporarse a esa subcultura que se genera en la frontera como el contrabando. La gente no está pensando en la producción, sino en el enriquecimiento con el dinero fácil. Problemas de incremento de la criminalidad, de la descomposición. O sea, son problemas que nosotros tenemos que ver y tenemos que valorar. No solamente el aspecto que afecta a la economía, sino también el problema social, lo que nosotros llamamos las secuelas de la guerra, las secuelas de este problema estructural. Pero, insistimos, nosotros saludamos la lucha que se viene impulsando, pero sería importante tocar a las grandes estructuras. O sea, para nadie es un secreto el nivel de contrabando que existe en PDVSA, pero había que tocar altos gerentes de PDVSA, de quiénes son los responsables. Cuando hablamos del sabotaje, para nadie es un secreto la situación del combustible en el país. Todo está claro que es un proceso de sabotaje. Pero si tenemos los instrumentos para hacer la inteligencia, para hacerle el seguimiento, ahí es donde debe haber la actuación. La gente en Venezuela quiere ver acciones ejemplarizantes donde caiga preso ministros, gobernadores, alcaldes y altos mandos militares que son responsables de este problema. ¿Y qué puede hacer la Asamblea Nacional Constituyente en ese caso, específicamente sobre ese tema del contrabando? Porque pareciera, como usted dice, un problema estructural que amerita también soluciones estructurales, aparte de, digamos, de los castigos que se puedan aplicar mediante acciones judiciales, etc. Usted decía, la Asamblea Nacional Constituyente tiene varias figuras: el acto constituyente, las leyes constitucionales, que podemos tomar medidas progresivas. Nosotros estamos llamados a construir una política revolucionaria para la zona de la frontera, y debe ser de manera integral, que tiene que ver con inversión, tiene que ser con presencia, tiene que ver con controles, pero tiene que haber una política de depuración de los organismos de seguridad en la frontera. Debe haber un proceso de reestructuración de jueces y fiscales en la zona de la frontera, porque se han convertido en una gran mafia, se han convertido en unos grandes carteles que se enriquecen, y debe de adelantársele los procesos sin temor. El pueblo de Venezuela quiere ver acciones ejemplarizantes. Acciones ejemplarizantes. No necesariamente que caiga una persona que fue enviado, que cometa el delito. Pero los actores intelectuales se le debe aplicar el peso de la ley. Y ahí es donde nosotros tenemos que avanzar, donde tenemos que consolidar las medidas para nosotros poder ir desarrollando la zona de la frontera e ir combatiendo de manera progresiva la corrupción. ¿Pero basta con las leyes existentes o es necesario que se creen nuevas normativas a través de la constituyente? Hay leyes que requieren de su aplicabilidad y eso tiene que ver con voluntad. Pero hay aspectos de leyes que requerimos adelantar. Y en esta batalla hemos venido dando una gran discusión desde la Asamblea Nacional Constituyente, y en este caso de la Comisión de Economía Productiva, para ir atacando
todos estos fenómenos en Venezuela. Otro aspecto importante para una persona que viene del estado Apure y bueno, de toda la zona rural del país es el balance del tema de la tenencia de la tierra, luego de todos estos años de revolución, las expropiaciones que se han realizado, etc. Mucha gente, sobre todo de la derecha, dice, bueno, no han dado resultados, más bien han significado ruina para algunos sectores que eran productivos. ¿Cuál es la realidad de la tenencia de la tierra en este momento en Venezuela y específicamente en el estado Apure, que seguramente es el que usted más conoce? Bueno, la lucha por la tierra que emprendió el comandante Chávez ha sido una lucha justa. Ha costado más de 300 dirigentes campesinos asesinados y aún se sigue luchando. Nosotros tenemos más de 30 millones de hectáreas aptas para la producción agrícola, de las cuales hemos recuperado nosotros 3 millones y pico de hectáreas. Entonces, todavía hay latifundios que tenemos que conquistar. Ahora, la tierra que rescata la revolución debe de consolidarse la producción. Hemos tenido muchas fallas, se han cometido muchas fallas. Y nosotros tenemos que hacer una revisión de la política o de la ejecución de la política agraria en el país. Ahí también se han convertido grandes mafias. Con el financiamiento, con la tierra, se convierte en grandes mafias. Hay funcionarios de las carteras agrícolas que le cobran al productor para que sea incorporado y después le vuelve a cobrar para asignarle el financiamiento. En un momento nosotros planteamos la necesidad de crear el Ministerio del Ministerio de la Soberanía y Seguridad Alimentaria, de manera tal de unificar el Ministerio de la Agricultura y el Ministerio de la Alimentación. Cuando tú lo tienes separado, hay gente en el Ministerio de la Alimentación que lo que le importa es la importación para el manejo de las divisas, para robárselas, y no la producción de alimentos. Si nosotros damos una batalla, simplificamos, fortalecemos esas dos instancias, concentrarla en la producción de alimentos en el país, estaríamos dando una batalla importante. Porque la importación de alimentos se ha convertido en un gran negocio para muchas personas. Prefieren importar antes que producir. Esa lógica tenemos que combatirla nosotros. Entonces, ahí hay que tomar medidas que sean eficientes para facilitar el proceso. En esta etapa, nosotros tenemos que mirar hacia la producción de manera fuerte. Estamos en un proceso de elecciones de las alcaldías municipales y lo hemos dicho, los municipios deben de convertirse en municipios productivos. Debemos impulsar todos los esfuerzos hacia la producción y convocar a todos los factores de la vida social, a los medianos, a los pequeños, a los grandes, al sector privado de la producción, para lograr incrementar la producción. El enemigo se ha dado cuenta que nosotros en estos años de revolución no hemos incrementado la producción al ritmo del crecimiento poblacional y tenemos esa gran debilidad y nos basamos mucho en la importación de alimentos. En la estrategia del enemigo nos precisa y por ahí nos empieza a dar golpes para buscar someter al pueblo de Venezuela. El pueblo de Venezuela ha sido un pueblo muy valiente y hay que reconocer. Y nosotros decimos, ante esta situación no basta solamente con ganar las elecciones. Ganamos la Asamblea Nacional Constituyente porque la gente tiene una esperanza. Ganamos las regionales porque la gente sigue teniendo esperanza. Y tenemos que ganar las municipales. No basta con ganar elecciones, tenemos que consolidar esas victorias. Y consolidar esas victorias es hacer gobiernos eficientes que tomen la bandera de la producción como una de las banderas principales, combatir la corrupción, combatir la ineficiencia, dar una batalla hacia lo interno contra la especulación. Son medidas que ese pueblo lleno de esperanza ha votado por la revolución, ha creído en la revolución y seguirá creyendo,
pero quiere ver de sus dirigentes una actitud distinta. Quiere ver de sus dirigentes alejarse de la burocracia, de la ineficiencia y de la corrupción. Son batallas desde el punto de vista ético que nosotros tenemos que dar. Nosotros no podemos tener funcionarios, alcaldes, gobernadores y ministros que anden pensando en enriquecerse y se distancian de las necesidades de la gente, que son cotidianas. Nosotros no podemos quedarnos solamente en la estrategia general, hay que irse a la táctica cotidiana, al día a día de la gente, a lo que padece la gente. Tenemos que sentirlo. Nosotros le pedimos a la gente lealtad. La dirigencia pide, hay que ser leal, pero también la dirigencia en primera línea tiene que ser leal a la gente. Y para ser leal a la gente, tiene que cumplir y llenar las expectativas de la gente. Ya para finalizar, justamente quería tocar el tema municipal, ¿no? Vienen las elecciones municipales. ¿Cuál es la perspectiva que hay en el estado Apure, las diferentes alcaldías del estado Apure, un estado sumamente extenso y muy complejo desde el punto de vista geográfico, ¿no? Nosotros en el estado Apure tenemos 7 alcaldías. Estamos en proceso ya de la pre-campaña para el inicio. Pero nosotros tenemos, hermanos, que hacer un quiebre del modelo de gestión municipal. El modelo de gestión municipal se agotó y nosotros no podemos actuar bajo la lógica que tienen los gobiernos municipales. Tenemos que hacer un quiebre. Tenemos que hacer una revolución hacia lo interno. Tenemos que transformar el modelo de gestión. El poder público municipal tiene que sufrir una profunda transformación. Si no, no estamos consolidando nosotros la revolución bolivariana. Hay que ampliar la participación de la gente. Hay que garantizar, en este caso, la resolución de los problemas cotidianos de la gente. Tiene que haber un cambio de actitud de cada uno de los alcaldes. Tenemos que hacer y desarrollar unos modelos de gestión donde la gente sea gobierno. No decir que vamos a proteger a la gente, sino garantizar y facilitar el proceso para que la gente se empodere. Esa es la democracia revolucionaria, esa es la democracia participativa. La gente sabe gobernarse, la gente puede gobernarse, pero si nosotros, en nuestra responsabilidad de dirigente, no facilitamos los procesos para que la gente sea protagonista, no vamos a lograr consolidar los modelos de gestión. Y ahí es donde están, para nosotros, la gran responsabilidad que nosotros tenemos. Tenemos que tener alcaldías donde la gente la use como una herramienta para hacer revolución, como una herramienta para la resolución de los problemas de la gente. No nos podemos quedar solamente en la estrategia general, en la estrategia global. Hay que irnos a la cotidianidad. Hay que gestionar los problemas. Muchas veces se consigue uno con alcaldes llenos de una profunda ineficiencia, de una profunda incapacidad, con una gran potencialidad para robarse los recursos. Eso lo tenemos que combatir nosotros. Esa forma es la que tenemos que combatir y la gente está dispuesta a garantizar modelos de gestión participativos, productivos, eficientes y transparentes. Bueno, ese es un tema también de la constituyente, ¿no? El tema de reformar todo lo que es el modelo de gestión municipal y darle quizás más protagonismo también a las comunas, a los consejos comunales. ¿Cómo está ese nivel de desarrollo en el estado Apure? En el estado Apure nosotros tenemos una experiencia importante de lo que tiene que ver con la organización comunal. Tenemos en la frontera, por ejemplo, en Guasdualito, municipio Páez, un municipio frontera, donde es el municipio del estado que tiene más comunas organizadas. Nosotros hemos creído que hay que generar un proceso organizativo en todo el corredor de la zona
de frontera, consolidar la organización social. Y eso nos ha permitido que la frontera de Apure sea muy distinta a la frontera de Táchira y a la frontera de Zulia. Tenemos que, y lo decimos de manera muy responsable, porque hay niveles de organización. Hay mecanismos de control en la zona de la frontera que nos ha permitido ir frenando de manera progresiva problemas que hay en la zona de la frontera, como el contrabando y el paramilitarismo, que no es nada nuevo. El paramilitarismo tiene muchos años en la zona de frontera y hemos venido luchando contra el paramilitarismo. Ahora, hay una nueva modalidad del paramilitarismo en Venezuela, una nueva modalidad y modus operandi que se ha venido desarrollando. Bueno, con estas reflexiones, primero creo que queda demostrado que dentro de la Asamblea Nacional Constituyente sí puede existir un debate interesante, ¿no? Más allá de lo que algunas personas dicen acerca de que solamente está presente allí la gente del chavismo, ¿no? Creo que dentro del movimiento revolucionario hay un gran debate y los conceptos que ha emitido hoy el diputado Orlando Zambrano así lo demuestran. Le damos las gracias por participar y a ustedes, amigas y amigos de La Iguana TV, será hasta la próxima vez.